La noche de octubre descendía lentamente sobre la ciudad, envolviendo el apartamento de 2 habitaciones en el 5º piso de un edificio de 9 pisos en una quietud familiar. Con un gesto automático, Valentina Ivanovna Tarasova cerró las cortinas, aislándose del mundo exterior, con su ruido y su bullicio. En esos momentos tenía la impresión de que el tiempo se detenía, transformándose en una sustancia espesa y viscosa, en la que ella quedaba atrapada como un insecto en ámbar. La modesta cocina la recibió con una acogedora tristeza. El ritual nocturno era siempre el mismo: calentar la tetera, tomar del estante superior un pequeño frasco de caramelos herencia de su madre, elegir solo uno y sentarse en el desgastado sillón frente al televisor. El ajustado presupuesto de una mujer jubilada no permitía gastos innecesarios y Valentina Ivanovna controlaba hasta el más mínimo detalle. En el espejo de la cómoda se reflejaba una mujer anciana, con profundas arrugas y aspecto apagado, como una hoja seca de otoño. A los 67 años se sentía como una anciana decrépita, aunque su vecina Anna Stepanovna, que ya tenía más de 80 años, todavía recorría los mercados, cuidaba a sus nietos e incluso se teñía las canas con henna. «No tienes esa edad, Valiusa», dijo la vecina cuando la encontró. «Tu alma es la que está cansada, agotada». Valentina se limitó a asentir. ¿Qué explicar? ¿Quién podría entender el dolor de sobrevivir a tu propia hija? Habían pasado 9 años, pero la herida todavía dolía como si todo hubiera sucedido ayer. En la habitación, como guardianes silenciosos, las fotografías de Svetlana vigilaban el entorno. Allí estaba ella, recién graduada del curso de pedagogía, con un ramo de flores y una sonrisa radiante. En otra imagen, aún pequeña, de unos 5 años, trenzas y un gran lazo en la cabeza. Al lado, la última foto, tomada el día del cumpleaños de Valentina, un mes antes de la pelea que la separó, un año antes de la trágica noticia del hospital. La televisión murmuraba noticias de fondo. El reloj de la cocina marcaba la hora con un monótono tic-tac. En el plato, los restos de la sencilla cena, patatas hervidas y arenque, permanecían intactos. El apetito, en los últimos años, había ido desapareciendo. Lo dejaré para mañana, pensó como siempre, mientras se levantaba para llevar los platos al fregadero. Cuando el reloj dio 20 minutos después de la medianoche, un timbre agudo e inesperado del teléfono rompió el silencio del apartamento. El viejo aparato que estaba sobre la mesita de noche era un vestigio de los tiempos en que Valentina Ivanovna trabajaba como jefa de contabilidad en un policlínico de distrito y podían llamarla en cualquier momento. Una llamada telefónica a esa hora nunca traía buenas noticias. Su corazón se hundió y sus manos temblaron mientras respondía. Hola, su voz era ronca, tensa. Abuela Valía, soy yo, Artemka, tu nieto. Una voz clara e infantil resonó al otro lado de la línea. El mundo se detuvo. La habitación empezó a dar vueltas y Valentina tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su corazón latía salvajemente como si quisiera salirse de su garganta. ¿Qué nieto? Logró balbucear, imaginando que era una broma o un número equivocado. Soy yo, Artem Sokolov, repitió el niño con una seriedad inusual para su edad. Tengo 10 años. Vivo en el orfanato número 3 de Priozersk, calle Komsomolskaya, 22. El nombre de mi madre era Svetlana Mikhailovna Tarasova y la señora es Valentina Ivanovna Tarasova. La señora trabajaba en el policlínico. Cada palabra fue un golpe. ¿Cómo supo ese chico todo eso? ¿Era verdad? ¿Quién te dio ese número? Preguntó sintiendo un hormigueo en sus labios. Lo encontré en el diario de mi madre, explicó con voz temblorosa pero firme. Ella me habló de ti cuando era pequeña. Le dije que tenía una abuela Valía que me quería mucho. Algo dentro de Valentina se rompió como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Lágrimas calientes corrieron por su rostro y ante sus ojos apareció la imagen de su hija, viva, riendo, con los hoyuelos en las mejillas. Sus Betochka, a quien había expulsado por orgullo, por estúpidos prejuicios. ¿Por qué llamas tan tarde, Artem? Preguntó tratando de contener su emoción. Aquí apagan las luces a las 9 y la maestra guarda los teléfonos, respondió, con una madurez que no correspondía a su edad. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos para llamar. Abuela Valía, por favor ven a buscarme. No está mal aquí, pero no es mi hogar. Valentina cerró los ojos. Escenas del pasado volvieron en flashbacks,
La última pelea con Svetlana, las duras palabras lanzadas sin pensar, el portazo, la llamada telefónica del hospital, la fría noticia de la muerte por una neumonía complicada y la aplastante certeza de que todo estaba perdido, que nada podía arreglarse. ¿Cómo sabes que quiero llevarte?, susurró. Me lo dijo mi madre, respondió el niño convencido. Dijo que tú y ella pelearon, pero se querían mucho. Y que tú también me amabas. Mostró su foto y dijo que la señora era la persona más amable y justa que conocía. Los recuerdos la inundaron. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no iba a buscar a su hija durante todo un año? Orgullo femenino, estúpido y ciego. Y ahora esa llamada telefónica, una voz del pasado, una última oportunidad para reparar lo irreparable. Artem, comenzó Valentina, pero hubo un ruido, voces apagadas. ¿Quién está despierto ahí?, resonó una voz femenina severa. Artem Sokolov, vete ahora mismo a tu habitación. Entrega el teléfono. Abuela, ven, atinó a gritar el niño antes de que cortaran la llamada. Valentina permaneció sentada un buen rato, apretando el teléfono silencioso contra su pecho. Su mente era un torbellino. Un nieto. Tenía un nieto. Un chico que la recordaba, que sabía quién era, que la estaba esperando. 10 años. Esto significaba que cuando Svetlana se fue de casa ya estaba embarazada o había dado a luz poco después. Y todos esos niños, años tras años, en un orfanato. El sueño no llegó. Valentina paseaba de un lado a otro del apartamento, a veces sentada en el borde de la cama, a veces levantándose de repente. Tomó fotografías de su hija, observó cada rasgo, tratando de imaginar cómo sería su nieto. Artem K. Un niño que llamó a un extraño en medio de la noche desde un orfanato y le preguntó, ven a buscarme. ¿Y si fue un error? ¿Qué hubiera pasado si el niño hubiera marcado el número equivocado? ¿O peor aún, crueldad premeditada? No, no puede ser. Había demasiados detalles, una sinceridad que no se puede inventar. Con manos temblorosas, Valentina abrió el cajón del aparador y sacó una vieja libreta. Empezó a calcular cuánto tenía ahorrado, cuánto necesitaría para el viaje a Priozersk, para los gastos. 45.000 de ahorro y 18.000 de jubilación. Le alcanzaría para cubrirlo y si no, vendería su única joya, un anillo de oro heredado de su madre. Cuando el día empezó a aclarar, se tomó la decisión. Valentina se secó las lágrimas, enderezó los hombros y por primera vez en años, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Mañana voy a Priozersk, le dijo con firmeza a su reflejo en el espejo. No más llantos, no más sentir lástima por mí mismo. Mi nieto me está esperando. El sueño no llegó. En la quietud previa al amanecer, los recuerdos la invadieron con fuerza renovada, como si se hubiera roto una presa, liberando años de dolor reprimido. La primavera de 2014 había sido excepcionalmente cálida. Los manzanos del patio trasero estaban en flor y su aroma flotaba a través de las ventanas abiertas del apartamento. Svetlana había regresado de... Ese día Svetlana llegó del trabajo más tarde de lo habitual. Valentina notó inmediatamente el rubor en las mejillas de su hija, el brillo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Mami, quiero presentarte a alguien, anunció Svetlana al entrar, acomodándose nerviosamente un mechón de cabello rebelde. Hoy vendrá a cenar. Valentina sintió un nudo en la garganta. Después de una relación fallida con una amiga de la universidad, Svetlana se había encerrado en sí misma, dedicándose exclusivamente a trabajar en la guardería. ¿Quién es? ¿De dónde viene?, preguntó tratando de ocultar su preocupación. Volodia trabaja en la obra cerca de la guardería. Es un hombre de verdad, ¿sabes?, respondió Svetlana con una sonrisa soñadora. No como esos niños mimados con diplomas, que solo piensan en sus carreras. Cuando apareció Volodia Sokolov, Valentina lo examinó con ojos críticos. Alto, rostro curtido por el viento, manos callosas. Se movía con rigidez, claramente avergonzado por la sencillez del apartamento y el escrutinio de la madre de Svetlana. «Entonces, ¿eres albañil?», preguntó Valentina, sirviendo la cena. «Sí, llevo 3 años en el mismo lugar de trabajo», confirmó asintiendo. «El capataz prometió ascenderme a capataz si todo va bien». «¿Y tu entrenamiento?», ella insistió. «Educación técnica», respondió secamente.
No seguí la profesión, pero tengo la intención de terminar un curso nocturno. Svetlana lanzó una mirada de advertencia a su madre, pero Valentina no pudo evitarlo. ¿Y tú cuántos años tienes, Vladimir? Cumpliré 31 años en agosto. Valentina casi se ahoga con el té. 7 años de diferencia, sin estudios formales, sin perspectivas claras. Este no era el futuro que había imaginado para su hija inteligente y llena de potencial. Después de que Volodia se fue, la discusión estalló. «Madre, ¿cómo pudiste?», gritó Svetlana, con los ojos brillando de ira. «Me interrogaste como si fuera un criminal». «¿Y qué debo hacer?», respondió Valentina. «Quédate en silencio mientras te involucras con alguien que no depende de ti. Es mayor, sin educación, sin futuro. ¿Qué sabes de él?». «Es bueno, cariñoso, tiene manos de oro», se defendió Svetlana con la voz entrecortada. «Y sobre todo, aménme por lo que soy, no por mi título o mi salario. Te mereces algo mejor, Svetochka. Tienes toda la vida por delante. Puedes encontrar a alguien digno». «¿Quieres decir que es digno de ti?», dijo la hija con amargura. «Solo piensas en dinero y estatus, no en amor. No en lo que valoro». Las palabras se convirtieron en gritos, años de resentimiento reprimido brotando sin control. Nunca habían peleado así. «Me voy con él», anunció Svetlana, corriendo a su habitación para empacar sus cosas. «Aquí me asfixio por tu sobreprotección». «Detengan este teatro», gritó Valentina, siguiéndola. «Te arrepentirás». Svetlana salió por la puerta con una maleta agarrada apresuradamente, con el rostro contraído por el dolor y la furia. «No te atrevas a buscarme», lanzó por encima del hombro. «No quiero verte más». El marco de la puerta resonó como un disparo. En el silencio que siguió, Valentina se dio cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de lo que había hecho. Pero el orgullo le impidió correr tras ello, pedir perdón, intentar arreglar las cosas. «Volverá», se repitió en los días siguientes. «Cuando la ira disminuya, lo entenderás». Pero Svetlana no regresó. Y Valentina, dolida y testaruda, tampoco dio el primer paso. Casi un año después, fue la vecina Klavdia Petrovna quien, al regresar de una visita a su hermana en Priozersk, soltó casualmente: «¿Sabes, Valia? Vi a tu Svetochka allí. Con un cochecito de bebé, un niño de 3 meses. Se llama Artyom». El corazón de Valentina se detuvo. «¿Un nieto?». Su hija tuvo un hijo y ella ni siquiera lo sabía. Durante 3 días ensayó mentalmente un discurso de reconciliación, memorizando cada palabra. Pero nunca llamó. El teléfono sonó de antemano. Una voz masculina desconocida anunció secamente: «Valentina Ivanovna Tarasova. Habla el ayuntamiento de Priozersk. Su hija, Svetlana Mikhailovna, falleció esta mañana debido a complicaciones de una neumonía bilateral». El resto era borroso: el viaje apresurado, los pasillos del hospital, la noticia de que había llegado tarde, ya se habían llevado el cuerpo. Fue en el patio del hospital donde encontró a Volodia, con los ojos inflamados por las noches de insomnio, sosteniendo en brazos a un niño dormido. «No pude protegerte», fue todo lo que dijo con la mirada perdida en el vacío. «Pensé que era solo un resfriado». Pero no se volvió a levantar. Los médicos dijeron que su cuerpo estaba débil después del parto, sin defensas. Se sentaron en un banco del jardín del hospital. El pequeño Artyom dormía envuelto en mantas, sin darse cuenta de que había perdido a su madre. «Últimamente Svetlana habla mucho de ti», murmuró Volodia. «Quería reconciliarme. Planeaba ir el día de tu cumpleaños y sorprenderte con Artyom». Valentina no pudo contener las lágrimas. Una oportunidad perdida, un perdón que nunca llegó. Era demasiado para soportar. «¿Y tú podrás criarlo?», preguntó mirando al niño. Volodia encorvó aún más los hombros. «No puedo, Valentina Ivanovna. Me despidieron, el trabajo se detuvo. Vivimos en una habitación alquilada, apenas podemos comer. Y ahora sin ese». 2 semanas después del funeral, Artyom fue enviado a un orfanato. Volodia partió hacia el norte en busca de trabajo, prometiendo regresar tan pronto como se restableciera. Valentina, abrumada por la culpa y el dolor, no encontró fuerzas para llevarse a su nieto con ella. Se encerró en su apartamento, se encerró en sí misma y, durante casi una década, desapareció del mundo.
Ahora, bajo los primeros rayos de sol que invadieron la habitación, Valentina Ivanovna salió de aquel letargo de recuerdos. El amanecer llegó de repente como si se hubiera accionado un interruptor. Era hora de actuar. Sus gestos eran precisos, decididos, como si los años hubieran pasado. Primero, la cuenta de ahorro, 45.000 rublos, ahorrados con sacrificio, más los 18.000 de la pensión. Luego la taquilla de la estación al final de la calle. El billete a Priozersk costaba 2.400 rublos. Es caro, pero no era momento de ahorrar dinero. Al empacar sus cosas, envolvió con cuidado en papel de periódico la foto de Svetlana, aquella en la que su hija aparecía sonriendo, radiante, con el diploma en las manos. Quizás el niño quiera ver, pensó. Luego sacó del armario una caja con juguetes guardados de la infancia de Svetlana, un osito de peluche gastado, un coche de cuerda. No, decidió. Esto es cosa de niños pequeños. Mejor compra algo en el camino. En el pequeño gimnasio frente a la estación, vaciló frente a los estantes de juguetes. Finalmente eligió un kit para construir un avión y una caja de lápices de colores. A todos los niños les gusta construir cosas, se explicó. Mientras esperaba el tren en la sala de salidas, mis pensamientos se aceleraban. ¿Y si el niño no es mi nieto? La voz en el teléfono podría haber sido la de cualquier niño del orfanato. ¿Qué pasa si lo es, pero no quiere irse con un extraño? ¿Podría ella darle todo lo que necesitaba? Y lo peor de todo, ¿la aceptaría, después de 10 años de ausencia? La amargura la invadió. Por orgullo había perdido a su hija y a su nieto. Pero ahora no era el momento de flagelarse. Había llegado el momento de actuar, de reparar, aunque fuera parcialmente, lo que aún podía repararse. Aunque no sea mi sangre, si tuvo alguna conexión con ese, necesito verlo, decidió, apretando la nota en su mano como si fuera un pasaporte a una nueva vida. El altavoz anunció su tren. Valentina Ivanovna se levantó, se ajustó el abrigo y, con un profundo suspiro, dio el primer paso hacia el futuro que por fin se atrevió a reescribir. El primer banco que encontró en el pequeño parque frente al edificio, apoyando sus manos temblorosas en el frío metal del asiento. El aire húmedo de la tarde se pegaba a mi piel como una segunda capa, pesado e incómodo. Documentos. Siempre los documentos. Como si la vida de una persona, o la falta de ella, pudiera resumirse en papeles amarillentos y sellos oficiales. Con dedos que apenas obedecieron, Valentina Ivanovna abrió el gastado bolso de cuero y revisó por tercera vez su contenido, el certificado de nacimiento de ese, doblado en 4 y con los bordes ya deshilachados por el tiempo, el certificado de defunción, que conservó como una acusación silenciosa contra sí misma, su pasaporte, donde su foto de hace 20 años la miraba con una severidad que ya no reconocía. Nada más. No hay pruebas de que Artiom fuera realmente de su sangre, aparte de la voz temblorosa en el teléfono y ese nombre, Sokolov, que resonó como un fantasma del pasado de ese. ¿Cómo es que ella no me lo dijo? La pregunta martilleaba en su cráneo, mezclada con culpa. Quizás ese lo había intentado, en alguna carta rota o en una llamada interrumpida. Tal vez Valentía simplemente no quería escuchar, estaba muy ocupada siendo la madre ofendida, la mujer con principios no negociables. Ahora el precio de esta terquedad fue un niño de 10 años que creció dentro de los muros institucionales, sin saber si tenía derecho a llamar babushka a alguien. Un grupo de niños pasó corriendo junto a él, riéndose. Una niña de trenzas sueltas llevaba un osito de peluche maltratado, un niño, probablemente el mismo que empujaba la silla de ruedas en el patio, gritaba algo sobre un partido de fútbol. Valentina Ivanovna cerró los ojos. ¿Qué pasa si no quiere conocerme? La idea era como un cuchillo, demasiado afilada para ignorarla. ¿Qué le diría a una niña que durante 9 años había sido abandonada 2 veces, primero por su madre y luego por el sistema? El viento traía olor a tierra mojada y a hojas podridas. El otoño en Priazersk no era diferente del otoño en su ciudad natal, la misma melancolía, el mismo paso del tiempo. Pero ahora por primera vez en años Valentina sentía que el reloj no corría en su contra, sino a su favor. Cada minuto que pasaba era un minuto menos hasta que vi a Artiom. O incluso darse por vencido. Se levantó con esfuerzo, sacudiéndose las migajas de hojas secas de su falda. La pensión sería para más adelante. Ahora necesitaba encontrar una oficina de registro,
o lo que sirviera como tal en un pueblo pequeño, y rezar para que los archivos contuvieran algún recuerdo de ese, y si no lo mantuvieran. Entonces se me ocurrirá otra manera, se prometió a sí misma, presionando sus labios formando una fina línea. Después de todo, no eran los roles los que hacían a una abuela. Era la terquedad de no soltar la mano de un niño lo que, sin saberlo, ya le había dado un motivo para respirar profundamente por primera vez en una década. La calle principal estaba a 3 cuadras, según el cartel oxidado de la esquina. Valentina Ivanovna arrastró la maleta, cuyas ruedas chirriaron en señal de protesta. 10 años, pensó. 10 años y todavía tiene mi nariz. El recuerdo de la foto de bebé de esa naricita respingona, idéntica a la suya, fue suficiente para enderezar su espalda. El resto lo improvisaría. Como siempre. Valentina se sentó en el banco junto a la puerta, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora? ¿Dónde puedo encontrar pruebas de que Artem era hijo de ese? Habían pasado 9 años. Sin enlaces, sin clientes potenciales. Al final acabó alquilando una modesta habitación cerca de la estación por 800 rublos al día. El espacio era estrecho con una cama hundida y muebles desgastados, pero estaba limpio. Sobre la mesa extendió los pocos documentos que le quedaban a el certificado de nacimiento, el diploma escolar, el certificado de la escuela técnica y por último el certificado de defunción, con su fórmula fría, neumonía bilateral complicada con insuficiencia cardíaca. Nina Petrovna, a pesar de las advertencias de que no debería decírselo, le había dado el número de Volodia. Solo para emergencias, había murmurado. El teléfono sonó durante un buen rato hasta que, cuando Valentina estaba a punto de darse por vencida, una voz masculina ronca contestó al otro lado de la línea. «¿Hola?», dijo Volodia. «Volodia, soy Valentina Ivanovna. La madre de Svet». Silencio. Luego un profundo suspiro. «Bueno, no. Pensé que. Bueno, no esperaba más. Artem me llamó ayer», dijo Valentina. «Estoy en Priazersk, fui al orfanato, pero necesito pruebas de que es mi nieto». «¿Te acabas de enterar ahora?». La desconfianza era clara en su voz. «Sí. ¿Y quieres que te confirme que Artem es hijo de ese?». Se rió amargamente. «Por supuesto que es mi hijo. ¿Pero crees que lo habría dejado en el orfanato si hubiera podido criarlo?». «Voy cuando puedo, envío dinero. No siempre es así, pero hago lo que puedo». Valentina no lo acusó. Ella se limitó a responder cansada. «Solo quiero recuperarlo». La voz de Volodia se suavizó. «Artemka es un buen chico. Inteligente, amable. Sueño con una familia, con un hogar. Habla de tu abuela, pregunta por ti». Ese mostró fotografías, contó historias. Valentina cerró los ojos y se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Vendrás?», preguntó. «Necesito tu ayuda con los papeles». «Ahora no puedo, estoy de turno», respondió. «Pero si es necesario, escribiré una declaración diciendo que no me opongo. Que Artemka se quede con su abuela. Solo quiero lo mejor para él». Cuando colgó, Valentina permaneció inmóvil, mirando la ventana que se oscurecía. Un plan comenzó a surgir en su mente. Mañana volvería con el director con los documentos de ese. Y entonces haría todo, absolutamente todo, para recuperar a su nieto. El día siguiente amaneció sorprendentemente claro y cálido, como si la naturaleza quisiera ofrecerle un rayo de esperanza. Valentina llegó temprano al orfanato, casi a la hora de abrir, pero el director no estaba. Fue a una reunión en el departamento de educación, refunfuñó el conserje, sin siquiera mirarla. No había nada que hacer. Valentina se sentó en el banco frente al edificio, sacó los papeles de su bolso y los releyó por enésima vez, como si esperara encontrar alguna pista olvidada entre líneas. Los niños empezaron a salir al patio. Algunos para clase de educación física, otros simplemente para jugar. Valentina observó cada rostro buscando rasgos familiares, pero todos los chicos le parecían igualmente extraños. «¿Valentina Ivanovna?». Ella se estremeció. A su lado un anciano de unos 70 años, apoyado en un bastón, vestido con una chaqueta de trabajo gastada y una boina gastada. El pelo blanco sobresalía debajo de ella, pero sus ojos, a pesar de las arrugas, eran vivaces y perceptivos.
¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó confundida. Artemka habló de usted, respondió simplemente. Lo describió tan bien que lo reconocí enseguida. Es mi abuela, pero vive lejos, dijo con ojos tristes pero amables. Y que eras flaca, como una ramita. El anciano sonrió. Tengo ojo clínico. 20 años como conserje aquí. Conozco a cada niño, cada historia. Se sentó a su lado, apoyando su bastón. Piotr Andreyevich Volkov se presentó. Ya estoy jubilado, pero vivo allí, en la casa del cuidador. Nina Petrovna se fue. No tengo a dónde ir, solo como un dedo. Hizo una pausa. ¿Conoces a mi hija S? Por supuesto que sí. Confirmó asintiendo. Buena niña, alma luminosa. Es una pena que se haya ido tan pronto. Miró a su alrededor y bajó la voz. Mira, no nos quedamos aquí. Ven a mi casa, tomaremos el té. Tengo algo que podría interesarte. La casita del cuidador era pequeña, pero sorprendentemente acogedora. Limpio con cortinas en las ventanas, un sofá viejo pero bien cuidado y una estantería. En las paredes, fotografías en marcos sencillos, niños de todas las edades, sonrientes, serios, divertidos. Mis alumnos, explicó Piotr Andreyevich, notando su mirada. Algunos no me olvidan. Incluso trajeron a sus propios hijos para presentarme. Puso la tetera al fuego y sacó de un armario una caja atada con un cordel. Aquí. Estas son cosas de ese. Cuando llegó Artemka, Volodia le entregó algunos documentos y esta caja. Dijo que lo guardara para que el niño tuviera un recuerdo de su madre. Con manos temblorosas, Valentía desató el nudo. En el interior, fotografías, un cuaderno, algunas cartas, pequeños objetos, pasadores, un broche, una cadena con un colgante. Piotr Andreyevich sacó con cuidado un sobre. Mira esto. Era una carta que ese nunca había enviado. Para ti, dijo. Valentía desdobló el papel. El rasgo familiar de la hija, inclinado hacia la izquierda, como siempre. Querida madre, perdóname. Me equivoqué. Recuerdo a menudo nuestra última conversación y comprendo que te dije cosas horribles. Tú solo querías lo mejor para mí, pero yo era demasiado orgullosa para admitirlo. Quiero que conozcas a tu nieto. Se llama Artem. Pronto cumplirá 3 años. Ya conoce todas las letras y sabe contar hasta 10. Volodia dice que es como yo, testarudo y curioso. Planeamos visitarla el día de su cumpleaños, el 15 de mayo. Esperanza. La carta terminó ahí. Valentía presionó el papel contra su pecho, incapaz de evitar llorar. Ese quería reconciliarse, quería volver, pero le robaron el tiempo. Piotr Andreyevich le entregó un pañuelo sin decir nada y se volvió hacia la ventana para concederle un momento. Y aquí está el certificado de nacimiento de Artem, dijo cuando ella se calmó. Ver, Svetlana Mikhailovna Tarasova está en la línea materna. Era lo que ella necesitaba. Valentía tomó el documento. Artem Vladimirovich Sokolov, nacido el 15 de mayo de 2012. Madre, Svetlana Mikhailovna Tarasova. Padre, Vladimir Alexandrovich Sokolov. Todo oficial, todo conforme a ley. Ese habló mucho de usted, murmuró Piotr Andreyevich. Le mostró una foto a Artemka y le dijo que tenía una abuela que vivía lejos, pero que lo quería mucho. El niño llevó esta foto a todas partes, hasta que se gastó. Por suerte ese tenía otra copia, que conservé. Cuéntame cómo murió, preguntó Valentía. Solo sé lo que está en el certificado. Piotr Andreyevich suspiró y se dejó caer pesadamente en su sillón. Fue difícil para ellos. Volodia trabajaba en la construcción, pero pagaban mal y a menudo llegaban tarde. Vivían en una habitación alquilada, húmeda y estrecha. Ese fue el primero en enfermarse, tosía y tenía fiebre, pero no fue al médico. No tenía dinero y necesitaba trabajar. No podía permitirse el lujo de faltar al trabajo o la despedirían. Entonces el estado de ese empeoró definitivamente, ya no podía levantarse de la cama. Volodia estaba aterrorizada y llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Neumonía bilateral con complicaciones en el corazón. Piotr Andreyevich hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Antes de morir, solo hablaba de ti.
Le pidió a Volodia que, si le pasaba algo, llevara a Artiomka con su abuela. Pero el propio Volodia no estaba en condiciones en ese momento. Se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler. ¿A dónde irías con un niño? Así llegó Artiomka a nosotros. Volodia prometió buscarlo tan pronto como se recuperara. Pero ya sabemos cómo son estas cosas, añadió con un suspiro de resignación. Aparece 2 veces al año, trae regalos, a veces envía algo de dinero. La tetera sobre la estufa empezó a silbar y Piotr Andreyevich se levantó para preparar el té. Mientras tanto, Valentía examinaba los objetos de ese, cada uno como un cuchillo en el pecho. Allí estaba el pasador de mariposa que le había regalado a su hija cuando cumplió 16 años. Más adelante el broche de margaritas que perteneció a su abuela. Después de un momento, levantó la vista y preguntó con voz temblorosa. ¿Puedo ver a Artiom? El anciano entrecerró los ojos con astucia. Nina Petrovna no lo aprobaría, por supuesto. Las reglas son reglas. Pero hoy está en una reunión hasta las 3. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Y yo, casualmente, estoy esperando a un joven filatelista después de clase. Prometí mostrar mi colección de sellos. Se rascó la barba, como si se le acabara de ocurrir la idea. Si quieres puedes quedarte un rato más y tomar otro té. Unos 30 minutos como máximo. Esos 30 minutos se prolongaron como una eternidad. Valentía a veces se levantaba y caminaba de un lado a otro, ahora se volvía a sentar, hojeaba las fotos, ahora se acercaba a la ventana, tratando de distinguir entre los niños del patio cuál podía ser su nieto. Finalmente la puerta crujió y en el umbral apareció un niño de unos 10 años, delgado, de pelo claro y ojos grises demasiado serios para su edad. Cuando vio a la mujer desconocida se quedó paralizado, indeciso. Entra, Artiomka, no tengas miedo, animó Piotr Andreyevich en tono cálido. Esta es tu abuela, Valentía Ivanovna. ¿Recuerdas que ayer hablaste con ella por teléfono? El chico avanzó lentamente sin quitarle los ojos de encima a Valentía. Su mirada era una mezcla de esperanza y desconfianza, de alegría contenida y cautela. Abuela, murmuró como probando la palabra. ¿De verdad eres mi abuela? Valentía no pudo responder de inmediato. En los rasgos del niño reconoció a ese sin lugar a dudas, el mismo corte de sus ojos, la misma línea de sus cejas, incluso el contorno de su sonrisa, tímida e insegura, eran idénticos a los de su hija. Sí, Artiomka alcanzó a decir, extendiendo las manos. Soy tu abuela. Él no corrió hacia ella, como ella había deseado en secreto. Se acercó poco a poco, estudiando su rostro como si lo comparara con una imagen almacenada en su memoria. Mamá dijo que eras buena, dijo al fin. Que me quería mucho pero vivía lejos. No sabía nada de ti, querida, susurró Valentía con la voz quebrada. Si lo hubiera sabido, habría venido hace mucho tiempo. Artiom permaneció en silencio un momento como si ordenara sus pensamientos. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado en 4. Lo dibujé, dijo entregándoselo. Somos nuestra familia, mamá, yo y la abuela. En el dibujo 3 figuras cogidas de la mano, una mujer de pelo largo con la palabra mamá escrita arriba, un niño pequeño, yo, y otra mujer de pelo corto y gafas, abuela. Todos sonrieron. ¿Dibujaste de memoria? Preguntó Valentía observando cada detalle. No, Artiom negó con la cabeza. Recuerdo un poco a mi madre, pero no recordaba nada de ti. Piotr Andreyevich me mostró una foto tuya con ella. Lo copié de ahí. Valentía abrazó al niño con cuidado y, tras unos segundos de vacilación, él se acurrucó contra ella, escondiendo el rostro en su hombro. ¿Cómo te va la vida aquí, Artiomka? Preguntó acariciando su cabello. Normal, se encogió de hombros. La comida es buena, los profesores son agradables, pero hizo una pausa. Aún así, extraño mi hogar. Todo el mundo tiene una casa y yo solo tengo una habitación con otras 5 personas. No había ninguna queja en su voz, solo una declaración de un hecho. Y eso dolió aún más a Valentía. Te llevaré a casa, dijo con firmeza. Prometo. Solo necesito ordenar los papeles. Tomará un tiempo. ¿Grave?
Los ojos del niño brillaron con una esperanza tan desesperada que Valentía sintió las lágrimas arder, no amargas, sino claras, como si estuvieran lavando algo dentro de ella. «¿En serio?», confirmó. «Te juro que tendremos nuestra propia casa». «¿Y tú?», insistió Artyom, como temiendo que la promesa se evaporara. «¿Tendremos nuestra propia habitación? ¿Sin apagar las luces a las 9 de la noche?» «Sí, mi amor», sonrió entre lágrimas. «Tendremos una casa de verdad». Hablaron durante casi una hora. Artyom habló sobre la escuela, sus amigos, su amor por la lectura y la construcción de modelos de aviones. Valentía escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro, y cada minuto veía más claramente en aquel chico serio los gestos de ese, el mismo tono de voz, la misma vivacidad de espíritu. «Tengo que irme», recordó de repente Artyom. «Debe ser la hora del almuerzo, luego hay una siesta». «Sí, ve», asintió Valentía. «Si preguntan por ti, puedes decir que estuviste conmigo. Volveré mañana». «¿Puedo?» «Vamos», respondió el chico, serio. «Voy a esperar». Cuando Artyom se fue, Valentía y Piotr Andreyevich permanecieron en silencio durante un largo rato. Finalmente el anciano rompió su silencio. «Ahora tendrás que gestionar la custodia legal». Enumeró con sus dedos: certificado de ingresos, informe médico, referencia de conducta, certificado de antecedentes penales y comprobante de las condiciones de vivienda. «¿Cuántas habitaciones, metros cuadrados?», suspiró. «Si tienes prisa, puedes montarlo todo en 2-3 semanas». «Me quedaré en la ciudad», decidió Valentía, decididamente. «Alquilaré una habitación. El hotel es demasiado caro». «Conozco a una señora que está cerca», propuso Piotr Andreyevich. «Alquilo una pequeña habitación limpia por 300 rublos al día». Mujer sencilla y ordenada. Discutieron los detalles durante más tiempo, mientras Valentía no soltaba el dibujo de Artyom, 3 figuras cogidas de la mano, un sueño familiar de infancia que ella haría realidad a cualquier precio. Las 3 semanas siguientes transcurrieron para Valentía Ivanovna como un día agotador, lleno de esperanzas y ansiedades. Las ruedas burocráticas empezaron a girar: sellos, autorizaciones, expedientes interminables. La comisión médica fue la parte más ardua y cara: 5.000 rublos por 8 consultas. Colas, preguntas indiferentes, exámenes formales. El psiquiatra, un hombre de cejas pobladas y mirada penetrante, fue el que más se resistió. «A tu edad, asumir un niño». Negó con la cabeza, escéptico. «Tienes la fuerza». «¿Y los nervios?». «Un chico que es casi un adolescente». «Los problemas no faltarán». «Tengo fuerza y paciencia», respondió Valentía, con firmeza. «Es mi nieto. Mi sangre». Al final, la comisión la declaró apta. Luego vino el certificado de antecedentes, la referencia del policía local. Para inspeccionar su casa en la otra ciudad, llamó a su vecina Anna Stepanovna y le pidió que hablara con la trabajadora social. «No te preocupes, Valía», tranquilizó a su amiga. «Su apartamento es limpio, aireado y tiene 2 dormitorios. ¿Qué más quieren?». Incluso Nina Petrovna, al principio estricta y formal, se suavizó al darse cuenta de la sinceridad de Valentía. «Te entiendo», confesó una vez. «Y me duele ver a Artyom aquí. Es un chico inteligente, pero sufre por no tener familia. Vive soñando con ello». Con su ayuda, el proceso avanzó más rápido. Mientras se ultimaban los documentos, Valentía pasaba por el orfanato todos los días. A veces lograba ver a Artyom durante los paseos o en la casita de Piotr Andreyevich, el educador que tanto admiraba el niño. Poco a poco el niño se fue abriendo, perdiendo la desconfianza inicial. Comenzó a compartir sus pensamientos, sus sueños, sus pequeñas alegrías, como si, poco a poco, aprendiera a creer que ese futuro era real. Los días hasta el cambio pasaron rápido y Valentía se dedicó a los preparativos. Con lo poco que había ahorrado, compró ropa nueva para Artyom en la tienda de la ciudad: 2 camisas, un par de vaqueros, un suéter abrigado y una chaqueta para el otoño. En el libro eligió algunos títulos que, según los relatos del chico, podrían agradarle, así como un juego de lápices de colores mejores que los que había llevado en la primera visita. También fue necesario contactar con el director de la escuela de su ciudad natal. En un cibercafé, Valentía encontró el teléfono e hizo la llamada. Con voz firme explicó la situación y pidió ayuda para trasladar al niño.
Al otro lado de la línea, una mujer de voz cansada pero comprensiva escuchaba atentamente. Enviar los documentos tan pronto como estén listos. Lo inscribiremos en cuarto grado B. Allí el maestro tiene experiencia y la clase está unida. Se adaptará bien. Finalmente llegó el día en que Nina Petrovna llamó a Valentía a su oficina. Con una sonrisa casi solemne, le entregó los papeles que oficializaban la tutela temporal. Durante 6 meses, explicó. Después vendrá una comisión a realizar una inspección. Si todo está en orden, formalizamos la tutela permanente. Pero por lo que he visto no tengo ninguna duda de que funcionará. Artyom se preparó para el viaje con prisa febril, como si temiera que si tardaba un segundo más, aquel sueño podría desaparecer. Dobló su poca ropa en su gastada mochila, envolvió cuidadosamente sus libros y el viejo juego de construcción que había recibido años atrás en los periódicos, se despidió de sus amigos y educadores. Les escribiré cartas, prometió a los chicos en la sala. Y de vacaciones vengo de visita. Los ojos de los demás huérfanos brillaron con una mezcla de envidia y admiración. Cada uno de ellos en silencio soñaba con lo mismo, una familia, un hogar, alguien que los llevaría para siempre, no solo para una visita de unas horas, con regalos que dejarían un sabor amargo de abandono cuando la puerta se cerrara. El viaje de regreso fue muy diferente al viaje a Priazersk 3 semanas antes. El mismo tren, el mismo vagón de tercera clase, pero ahora Artyom estaba a su lado, un poco tenso pero radiante, con la nariz pegada a la ventanilla. Mira, Artyomka, Valentía señaló los campos, bosques y pequeños pueblos que pasaban en una mancha de colores. Mira qué grande es nuestro país. Solo una vez salí de Priazersk, confesó el muchacho. Fue en un viaje al museo de la ciudad vecina. Y pensar que el mundo es mucho más grande que eso, sonrió Valentía. Espera hasta que seas mayor. Vamos al mar, a la montaña, a verlo todo. Artyom sonrió absorbiendo cada imagen, cada detalle del paisaje, como si quisiera memorizarlo todo. De repente se apartó de la ventana y la miró con una seriedad que no correspondía a sus 10 años. Sabes, abuela, quiero ser maestra. Como mi madre. Geografía, añadió con los ojos brillantes. Contar sobre otros países, otras culturas. Qué profesión tan maravillosa, asintió Valentía, abriendo su bolso y sacando un viejo álbum de fotos. Mira aquí, esta es tu madre a tu edad. Y en este otro ya trabajaba como asistente en una guardería, nada más graduarse. Durante largos minutos hojearon juntos las páginas. Valentía contó historias sobre la infancia de Svetlana, lo estudiosa que era, los libros que amaba, como soñaba con ser maestra. Artyom escuchaba en silencio con los dedos temblándole ligeramente al tocar las fotografías, como si quisiera, a través de aquellas imágenes descoloridas, conservar para siempre el rostro de su madre. Llegaron a casa y les esperaba una sorpresa. Anna Stepanovna no solo arregló el apartamento, sino que también preparó una tarta, puso la mesa y, cosa que dejó a Artyom sin palabras, transformó la pequeña y vacía habitación en un verdadero rincón para él. Sobre la cama una manta de colores, sobre la mesita de noche una lámpara con una luz acogedora, en la pared un cartel con un mapamundi. Algunas cosas eran de mi nieto, otras las tomó prestadas el profesor de geografía del colegio cuando le hablé de ti, explicó el vecino, avergonzado. Artyom se quedó en la puerta, como si no se atreviera a entrar. Su rostro expresaba un asombro tan profundo que parecía estar ante un palacio, no una simple habitación de un modesto apartamento. ¿Todo esto es mío?, preguntó con la voz entrecortada. Todo tuyo, querida. Solo tuyo, respondió Valentía, viendo cómo el niño pasaba sus dedos con reverencia por la manta, la mesa, los libros que había dejado en el estante. La noticia de que Valentía Ivanovna había traído a su nieto se difundió por todo el edificio en cuestión de horas. Ya al anochecer empezaron a aparecer vecinos, algunos con un tarro de mermelada casera, otros con bollería caliente, otros simplemente para saludar al niño. «Pero pareces Betochka», exclamó una señora desde el tercer piso, apretando las mejillas del niño. Los mismos ojitos, la misma naricita. Artyom se sonrojó ante la atención, pero era imposible no notar cómo ese cariño lo llenaba de nueva felicidad. Por primera vez en su vida, no era solo el huérfano, era alguien que despertaba un interés genuino, que era acogido como parte de algo más grande sin piedad, solo con cariño. Por la noche Valentía preparó todo lo que sabía que le gustaba a Artyom,
patatas con albóndigas, compota de frutos secos y galletas con leche. En el orfanato comidas caseras como esta eran raras, y el niño comía con un apetito que hacía que a Valentía se le encogiera el corazón de ternura. Más tarde, ya en pijama, escuchó un ruido en el pasillo. Artyom estaba junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. ¿No puedes dormir?, preguntó Valentía, acercándose en silencio. Es que se siente como un sueño, confesó con la voz temblorosa. Tengo miedo de despertarme y estar de regreso en el orfanato. Valentía lo abrazó por los hombros con firmeza. No despertarás, mi amor. Esto es real aquí. Y es tuyo para siempre. Artyom estaba sentado a la mesa con un álbum de dibujos y lápices de colores. Valentía se sentó a su lado, observando con cariño los rasgos firmes del niño sobre el papel. ¿Qué estás dibujando, querida?, preguntó, inclinándose para ver mejor. Algo nuevo, respondió serio sin levantar la vista. Mira, es nuestra casa. Y era verdad. Sobre el papel se levantaba un edificio alto similar al de ellos, con ventanas luminosas y detalles que solo un niño atento notaría. Junto a él destacaban dos figuras, una mujer alta, de cabello claro, y un niño pequeño, con las manos entrelazadas con una naturalidad conmovedora. ¿Y dónde está mamá?, preguntó Valentía examinando el dibujo con un nudo en la garganta. Artyom levantó la vista y sus ojos, tan sabios para alguien tan joven, se encontraron con los de ella. Mamá vive aquí ahora, dijo, tocándose el pecho. Pero la casa es nuestra. El tuyo y el mío. Se acurrucó contra ella y Valentía lo envolvió en un fuerte abrazo, sintiendo las lágrimas correr lentamente por su rostro. No eran lágrimas de dolor como las anteriores, ni de desesperación. Eran ligeros, casi transparentes, como si lavaran el alma de todo lo que ya era demasiado pesado. La vida continuó. Y aunque la ausencia de Svetlana era una herida que nunca sanaría del todo, ahora estaba Artyom, su sangre, su esperanza, su mañana. En ese niño, en su risa, en su voz, incluso en sus coloridos garabatos, algo de Svetlana seguía vivo. Quizás exactamente lo que ella misma habría elegido, si le hubieran dado la opción. El amor no muere, pensó Valentía, mirando a su nieto, que con la punta de la lengua afuera en actitud concentrada, llenaba el dibujo de colores vibrantes. Él simplemente se transforma. Pasa de un corazón a otro, de un recuerdo a un gesto, y lo vence todo, el tiempo, la muerte, incluso nuestra fragilidad humana y nuestro orgullo. Hubo un tiempo en el que Valentía creyó que su vida había terminado. Que sin su hija, ya nada tenía sentido. Que el futuro era solo un vacío prolongado. Pero ahora hubo risas otra vez. Había calidez, había propósito. Había alguien que la necesitaba. Abuela, mira qué bonito quedó. Artyom levantó con orgullo el dibujo terminado y Valentía sonrió al ver el sol radiante que había añadido sobre el techo de la casa. Hermosa, mi amor, susurró acariciando su cabello. El dibujo más bello del mundo. Satisfecho, el niño buscó cinta adhesiva en el cajón para fijar su obra en la pared, junto a los demás dibujos. Y mientras se ponía de puntillas para llegar al lugar perfecto, Valentía lo observaba, reflexionando sobre cómo la vida, incluso a través del dolor y la pérdida, todavía tejía caminos hacia la felicidad. Solo hacía falta tener la paciencia para esperarlo y el coraje para darle la bienvenida cuando llegara.